Van a encender sus camaritas, esto me ayudaría mucho también a ver sus caras, saludarles, ¿no? Quizá en el transcurso del curso ya podemos apagarla, ¿no? Pero ahorita para poder saludarnos. Gracias, Violeta. Hola, ¿cómo estás? Bueno, antes de empezar, quisiera saludar la organización, ¿no? De estos cursos desde CEPIC, y agradecer también la invitación, ¿no? Y bueno, saludar el esfuerzo por organizar estos cursos de manera gratuita. Aunque sea gratuito, tratemos de aprovecharlo al máximo, ¿sí? Y bueno, entiendo que quizá los demás no pueden habilitar sus cámaras ahora, pero también les agradecería que puedan darse la libertad de interrumpir en cualquier momento lo que pueda estar hablando. Gracias, Ismael, buenas noches. Gracias, Roxana. Eh, a través de mensajitos o levantando su micrófono para esclarecer cualquier duda, porque como son casi 2 horas, pues va a haber tanto contenido que por ahí nos podemos perder, ¿ya? Entonces, ustedes siéntanse en la libertad de interrumpirme. Bien, como mencionaba Helen al inicio, yo soy psicóloga social de la Universidad Nacional Federico Villarreal, pero además soy y realizo algunas actividades que ahora le llamamos mucho. Está bien, Florángel, no te preocupes. Esta actividad que, bueno, ya ustedes deben conocerla mucho, esto de realizar activismo, ¿no? Es algo a lo que también le dedico mucha atención porque justamente en mi rama de psicología social, los movimientos sociales, pues, tienen una gran importancia de análisis, ¿no? Entonces voy a poder compartir con ustedes mucha experiencia ahorita, ¿no? Y algunos conocimientos justamente en la temática de violencia contra las mujeres. ¿Sí? Entonces voy a compartirles mi pantalla ahorita. Bien, ahí va. A ver. Ahí me confirmas, Helen, si ya se puede ver, por favor. Sí, sí, psicóloga, ya se puede ver. Un poquito más lo puedo agrandar, por favor. Sí se puede ver. Sí se puede ver. Ya. Sí, Ahora muy lo he buenas puesto en noches. modo presentación. Vale, podemos ir a la lupita al costado del libro, por favor, para que podamos ver un poquito más extendido. Gracias. Ahorita justo ya lo puse en modo presentación. ¿Se logra ver? Sí, por ejemplo, cuando tenemos el Mi Psicóloga Sugele, tenemos la copita al costado, al costado hay un librito, si lo puede ver, la parte inferior, a la mano izquierda, hay un pequeño Ya, el espacio. librito. Ah, correcto. Ajá, ajá, ya lo podemos ver. Muchísimas gracias, psicóloga Sugele, muy amable. Gracias. Listo. Bien, entonces el tema es justamente violencia contra las mujeres desde una perspectiva, desde la psicología social, como hacía bastante énfasis al inicio nuestra moderadora, ¿no? Porque este tema se aborda desde la psicología en general, pero ¿qué dice la psicología social sobre esta problemática, ¿no? ¿Qué intervenciones tiene, ¿no? ¿Cómo la analiza y qué soluciones puede plantear para poder reducir o prevenir la violencia, ¿ya? Para empezar, vamos a tener algunos conceptos claros. Vamos a recordar, porque en realidad estoy muy segura que tenemos pues muchos conceptos variados sobre lo que significa la violencia contra la mujer, lo que es la psicología, un poco quizá la psicología social es lo aplicado a colectivos, ¿no? A tener una mirada más amplia de masas, involucrando otros factores sociales. Entonces vamos a encontrar algunas definiciones y he escogido la de las Naciones Unidas, porque en realidad las Naciones Unidas, la OMS, pues dan estos lineamientos internacionales, ¿no? Para que los estados, las regiones puedan incidir y tener, además de políticas públicas, ¿no? Diferentes estrategias, ¿no? En todos los campos, ¿no? La salud, la política, el ámbito legal, lo educativo, ¿no? Entonces, como nos alineamos mucho a ello, he escogido la definición de las Naciones Unidas, ¿no? Que señala, pues, que la violencia contra la mujer es todo acto de violencia de género
que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico, ¿no? Y el psicológico se deriva pues en una gama también súper amplia, ¿no? Hablamos de la psicología, de la violencia verbal, ¿no? De los micromachismos, ¿no? Hablamos de las vulneraciones que puede vivir la víctima al acudir a otros espacios, ¿no? Pero se concentra pues justamente en estos tres, ¿no? Físico, sexual y psicológico, ¿no? Inclusive dice las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad. Es también considerada entonces la privación arbitraria de libertad un tipo de violencia contra la mujer, ¿no? Y esto puede producirse tanto en la vida pública como en la privada. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres no solamente son violentadas en el ámbito privado, sino también en el ámbito público. ¿Sí? Ahora, ¿qué concepto utilizaremos para la psicología social? Bueno, forma parte ya de la psicología aplicada, ¿no? Es una rama de la psicología y que estudia básicamente cómo nosotros como individuos interactuamos con nuestro entorno social, ¿no? Pero además, cómo este entorno social, este contexto, influye, ¿no? En nuestra conducta, comportamiento, en nuestros pensamientos, incluso en nuestra gestión de emociones, en nuestros sentimientos, en nuestras ideas y creencias, ¿no? Entonces, desde la psicología social, pues, abordamos cómo nuestro entorno justamente influye incluso en nuestra personalidad, ¿no? Y algunos teóricos dirían que no solamente influye, que determina. Un concepto más que es importante es el tema de salud mental. Hay muchas definiciones de salud mental que priorizan lo interno, ¿no? O sea, esta salud psicológica interiorizada, ¿no? La que yo llevo en mi mente, que estoy pensando, que estoy sintiendo, ¿no? Es en mi interior, ¿no? Pero es importante saber y reconocer que la salud mental no es una abstracción ni depende únicamente de las capacidades que pueda tener yo como persona para enfrentar mis problemas. La salud mental parte, en primer lugar, de una realidad material, de todo un pueblo, de toda una comunidad, de todo un país, ¿no? Entonces, con este concepto, pues nos alineamos justamente a tener una mirada a partir de ahora, ¿no? Para este curso desde la psicología social, ¿no? Porque quizá desde la psicología clínica o la psicología del individuo, ¿no? Que es un tipo de psicología aplicada, podríamos ver con qué recursos yo cuento como persona, pero ahora vamos a ver con qué recursos, con qué herramientas, qué creencias, qué conceptos manejamos a nivel del colectivo, ¿no? De una comunidad, de un distrito, de nuestro país, por ejemplo, ¿sí? Entonces, también nos dice la salud mental que si las necesidades básicas de subsistencia, ¿que cuáles son? Pues son justamente la alimentación, la salud, la vivienda, ¿verdad? Todo este acceso a servicios básicos son nuestras necesidades primarias para sobrevivir, ¿no? Si estas no son atendidas, pues van a sumar justamente a nuestra salud mental, ¿no? A cómo yo afronto, ¿no? Las dificultades que puedo vivir con mi día a día, ¿no? ¿Qué herramientas tengo si no puedo acceder a cierto tipo de cosas, ¿no? Y aquí se comprueban infinidad de teorías, por ejemplo, a nivel educativo, ¿no? ¿Cómo le exijo a una niña, a un niño que pueda concentrarse, que pueda rendir académicamente si no viene bien alimentada, ¿no? Por eso tenemos políticas, ordenanzas en nuestros distritos, ¿no? Donde señalan, donde se organizan justamente para poder cumplir esta meta, ahora bastante conocido, la lucha contra la anemia. ¿Por qué? Porque pues todo eso también va a generar una serie de efectos, ¿no? A nivel de salud, de educación e incluso en el tema de la violencia. Ya lo iremos viendo más adelante. Entonces, si estas necesidades básicas no son atendidas, pues mi salud mental también va a verse afectada, ¿sí? Ahora, ya como adultos, como ciudadanos, tenemos mayores necesidades porque también asumimos diferentes tareas de sobrevivencia, ¿verdad? De sobrevivencia y de vivencia, porque las de sobrevivencia son pues estar muy bien alimentado, ¿no? Tener una casita,
Pero las de vivencia, pues ya es tener un trabajo estable, que yo pueda quizá tener espacios de recreación, entre otros. Entonces, si a eso sumamos quizá la inestabilidad política, social, económica que pueda haber en mi entorno, ¿verdad? Que yo como mujer me sienta incómoda en mi espacio laboral, que pueda haber, ¿no? Las relaciones de poder, abusos de poder en mis espacios y no pueda hacer nada porque tengo la necesidad de seguir trabajando, entre otros. Entonces, todos estos elementos pues van afectando mi salud mental, ¿no? Entonces, es importante que nosotras, si es que hay algunas colegas psicólogas o alguien que puedas estar aspirando a ello u otras carreras, siempre podamos tener una mirada de amplitud, de ver qué sucede en el entorno para yo poder atender a la población que quiero atender, ¿no? Y en lugar quizá de acallar los malestares, pueda más bien generar como profesional, ¿no? Una apreciación crítica acompañada de proyectos y salidas de solución, ¿no? Porque todos esos entornos, todos esos factores sociales, pues van a contribuir a que también mi trabajo, ¿no? En este caso, desde psicóloga, pueda ser realmente efectivo, ¿no? Y que no quede únicamente en mi espacio de consultorio, por decirlo entre comillas, ¿no? Cuando este individuo sale y socializa en un entorno y encuentra otras dificultades a las cuales no va a poder afrontar, ¿no? Que entre ellas son pues los patrones culturales y también quizá la dificultad en el acceso a otros servicios. ¿Bien? Entonces, esto como conceptos generales. Ahora, respecto a la violencia contra la mujer, ¿no? Nuestro país tiene unas cifras bastante preocupantes y elevadas, ¿no? Y preocupantes no solamente por el número, sino por el análisis de que todos los intentos, ¿no? Por reducir la violencia no están teniendo efectos. Ustedes deben saber que el año que ha concluido, el 2022, hemos tenido más cifras de feminicidio, más casos de violencia contra la mujer, incluso también contra las infancias, ¿no? Que los años anteriores. Tenemos un trimestre ya acabando ahorita, pero hasta fines de febrero, si es que no me equivoco, tenemos 28 ya feminicidios. Entonces, las manifestaciones de violencia contra la mujer están cada vez en aumento. Nos hace pensar que las políticas no están teniendo efectos, no está resultando que debemos modificar, ¿no? Voy a dejar de compartir un ratito esta pantalla para mostrar algunas cifras y que podamos también situarnos justamente, aquí está, poder verlas, ¿no? Porque a veces podemos hablar quizá desde la indignación, ¿no? Pero es importante ver si realmente son las cifras y lo pueden encontrar. Ahí me confirmas, por favor, Helen, si se logra ver. A ver, está cargando. Está cargando. Ya. Este es un PDF. Todavía no se logra ver. A ver, voy a volver a compartir. Mejor todo. Ya. Ahora sí. Gracias, Helen. Bien, entonces aquí, por ejemplo, tenemos una lámina, ¿no? Voy a tratar de montarlo un poquito más, un segundo, se aumenta. Ya. Tenemos una lámina que nos dice, ¿no? Casos con características de feminicidio. ¿Cuántos casos hemos tenido? Los números de casos atendidos solo por el Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Pero sabemos que hay muchísimos casos que no se denuncian, ¿no? Eso es un hecho. Entonces, tenemos 170 casos, nos dice, con características de feminicidio de enero a diciembre del 2023. Discúlpenme, yo había dicho 2022, pero el año anterior, 2023, fue este incremento, ¿no? Entonces, vemos, miren aquí esta tabla que nos señala justamente la cantidad de casos por año, ¿no? En el 2019 hubo un gran incremento, ¿no?
Hubo una aparente reducción, lo digo aparente porque sabemos que tenemos cifras ocultas, ¿no? Porque no todos los casos se denuncian. Y el 2023 tenemos una subida alarmante, ¿no? Súper alarmante. Entonces, podríamos decir que no tenemos la seguridad, creo yo, si se incrementó realmente la violencia o es que también las personas están decidiendo denunciar más, ¿no? Pero el hecho es que a nivel de prevención no estamos viendo resultados. Y eso es lo preocupante, ¿no? Entonces, aquí también tenemos otras cartillas y ustedes lo pueden encontrar en las páginas, están para el acceso de todos y todas, ¿no? Del programa Aurora, me parece que es donde salen todas las estadísticas, ¿no? Y entonces ahí podemos encontrar los casos según edad, los tipos de violencia, donde tenemos un alto en la violencia de tipo económica, ¿no? Entonces, incluso según autoidentificación étnica, ¿no? Entonces, es difícil ahora revisar por el tiempo todo, pero les recomiendo que puedan hacerlo para que podamos ver qué tan crítica es la situación de la violencia contra las mujeres. Ahora sí voy a volver aquí a mi pantalla. Igual me confirmas, Helen, si se puede ver. Entonces, diversos, sí se logra ver, ¿verdad? Sí, sí se logra ver. Gracias. Diversos estudios nos dicen y organizaciones como el Informe Global de la ONU sobre la violencia contra la mujer han contribuido, claro, a la comprensión de la prevalencia y las manifestaciones. Entonces, revisar las estadísticas, ¿no? Como profesionales, como actores sociales, ¿no? Con la pretensión de ser agentes de cambio, pues es justamente para poder comprender, ¿no? ¿Por qué incrementan? ¿Por qué aumentan? ¿Acaso es que tenemos más censo a nivel nacional? ¿Estamos llegando a más lugares? Quizá no es eso. Entonces, esto nos ayuda justamente a poder rediseñar las estrategias para abordar esta problemática, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas teorías ya netamente de la psicología social aplicadas a esta temática de la violencia contra la mujer. Y aquí tenemos a dos mujeres, Burgess y Holmstrom, que en 1974, pues ellas nos hablan de la teoría de la victimización secundaria, ¿no? Nosotros quizá la conocemos más como la revictimización, ¿no? Hemos escuchado que ahora el Estado peruano pues ha desarrollado estrategias o ha mejorado y rediseñado las rutas de atención para evitar la revictimización, ¿no? Entonces, justamente la teoría hace referencia a ello, ¿no? ¿A qué se refiere? Pues a los daños psicológicos, emocionales, y físicos que pueden sufrir las víctimas de un delito o de un trauma después del evento inicial, ¿no? O sea, después de sucedida la acción en la que ya, por supuesto, está sufriendo daños psicológicos, emocionales y físicos, pues luego de este evento pueda sufrir otro tipo de daños también de este tipo, ¿no? Y eso ocurre mucho en qué espacios, por ejemplo, cuando acudimos al sistema legal, ¿no? Cuando acudimos al sistema de salud, por ejemplo, ¿no? O de servicios sociales, ¿no? Y es algo bastante conocido, ¿no? Donde muchas víctimas, pues, refieren, ¿no? Que sufren cuestionamientos, ¿no? Burlas, llamadas de atención, ¿verdad? Cuando acuden a hacer sus denuncias. Entonces, esto justamente nos trae una nueva situación de vulneración, ¿no? Esta teoría sostiene que estos daños adicionales, además de lo ya sufrido, que es el trauma, pues pueden ser casi igual de perjudiciales que el evento traumático inicial, ¿no? Entonces, esta víctima es sometida a un incremento de violencia, ¿no? Pero ahora la violencia no viene
de este agresor individuo, ¿no? Sino ya viene, pues, desde la violencia institucional, ¿no? Y esto nos lleva a pensar justamente cuán vinculados debemos estar desde la psicología a las acciones que tienen las diferentes instituciones, ¿no? Y estas abarcan casi todas las del sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el Poder Judicial, tenemos las comisarías, tenemos el Centro de Emergencia Mujer, tenemos los ministerios, ¿no? El Ministerio de la Mujer, pero además tenemos también los hospitales, ¿no? Las postas, el Ministerio de Salud, ¿no? Y además tenemos también los servicios sociales que podrían estar no solamente en estos espacios legales y médicos, sino también en las escuelas, en la comunidad, ¿no? Hay muchos distritos de zonas rurales y no rurales, donde la dirigencia comunal, ¿verdad?, tiene un rol muy fuerte, ¿no? Y donde todo el colectivo y los individuos pues confían, ¿no?, mucho en su junta dirigencial, ¿no? Entonces también es un espacio de servicio social, ¿no? Que también tendría que ser capacitado en conocer las rutas y cómo reaccionar, ¿no? Ahora, no solamente hablamos de las instituciones, acá también nos refiere la teoría que la reacción de nuestra familia, ¿no? La reacción de la familia frente a la víctima, ¿no? ¿Qué nos dirá mamá? ¿Qué dirá papá? ¿Qué puedan decir mis primas? Pero además también qué dirán mis amigos, mis colegas, ¿no? Entonces, y más que qué dirán, justamente la reacción, en hecho, en real, ¿no? Esta reacción que tienen ellos y ellas, pues, influye, ¿no?, en poder incrementar la violencia ya vivida por la víctima. Ahora, esto es súper fuerte. ¿Por qué? Porque cómo atendemos, ¿no?, las creencias de las personas, ¿no? Y cómo yo como víctima podría modificar la creencia de mis padres, ¿no?, de mis amistades, de mis colegas, de la institución donde yo trabajo, y quizá mi caso pues se hizo emblemático. O sea, ¿cuál será la reacción de todo este círculo, ¿no? Y lamentablemente en nuestro país, ¿no?, que es un país que se caracteriza por ser bastante conservador, ¿no? Pues se dan infinidad de revictimizaciones día con día, ¿no? Entonces tenemos ahí una teoría que justamente nos explica la victimización secundaria, ¿no? Entonces, además de nosotros como profesionales de poder abordar los casos, es importante entender, ¿no?, y vincularnos con las políticas y procedimientos que se tienen en cuanto a los derechos de las víctimas, ¿no? Porque justamente el que tengan derechos, ¿no?, y el que no se puedan hacer ciertas cosas, ¿no?, porque ahora se restringe la revictimización, tenemos algunos elementos como las cámaras GESEL, ¿no?, para evitar la revictimización, para yo evitar estar contando mi episodio de violencia a cada persona, ¿no?, con la que yo tenga que interactuar en mi proceso de denuncia. Entonces, hay algunos recursos que se vienen implementando, ¿no?, y de los cuales tenemos que tener conocimiento porque todos estos elementos contribuyen, ¿no?, en el acompañamiento, terapia que pueda estar yo desarrollando con las víctimas, ¿sí? Bien, vamos a revisar también otra de las teorías de psicología social, que es la teoría de la atribución y el estigma. Bien. La teoría de la atribución, pues, es una teoría psicológica que intenta explicar cómo las personas interpretan los eventos, ¿no? Todos los sucesos que ocurren, cómo los interpreto yo, ¿no? Y además, cómo esta interpretación se relaciona con mi pensamiento, con mis creencias y mi comportamiento. Entonces, según esta teoría, las personas tienden a atribuir los eventos a causas internas, ¿no? O sea, a las características personales, ¿no? Pero también, por supuesto, a causas externas, que serían justamente todos los factores que yo encuentro socialmente, ¿no? Entonces, aquí tenemos a Goffman, Link y a Phelan, ¿no?, quienes han contribuido justamente a la comprensión
de la atribución, ¿no? Lo que yo le atribuyo a un evento y también al estigma, ¿no? Entonces, ellos dan diferentes aportes referentes justamente a la temática de violencia contra la mujer, ¿no? Y cómo esto, pues, incrementa la situación de trauma de la víctima, ¿no? Entonces, ahora, ¿el estigma qué es? ¿No? Este es un término en realidad sociológico y que hace referencia a la desaprobación social, ¿no? Y a la discriminación hacia individuos. O grupos, por supuesto, que los percibimos como distintos, ¿no? Distintos, diferentes, no se acoplan a la norma social, ¿no? Un ejemplo muy sencillo podría ser la comunidad LGTB, ¿no? Es una comunidad que por muchos años ha sido definida incluso, bueno, a sus individuos se les ha definido como enfermos mentales, ¿no? Que tienen una enfermedad, ¿no? Porque no se acoplaban a la normativa, ¿no? De poder constituir una familia como conservadoramente la conocemos, ¿no? Entonces, ¿cómo ahora? Ahora es muy distinto, ¿no? Hay muchos avances, pero aún todavía tenemos muchísimas atribuciones y estigmas en nuestra sociedad, ¿no? Que justamente incrementan el grado de trauma de las personas que sufren violencia, ¿no? Y ahora, no solamente en el campo de la mujer, en las infancias, por ejemplo, ¿no? El modo de corrección que tenemos con nuestros niños y niñas, ¿no? Ahora es bastante cuestionado el tema del uso del castigo físico, ¿verdad? Pero antes, pues, era un modo en el que más bien, pues, nos parecía muy correcto porque se consideraba, pues, que nuestros niños y niñas iban a ser más disciplinados, ¿no? Respetuosos, ordenados, y entre otros, ¿no? Ahora podemos saber, pues, que es un tipo de maltrato. Entonces era un estigma justamente el aplicar esos modos de crianza. Hay muchos estigmas todavía que superar, ¿verdad? Pero ahora, ¿cuál es la relación entre la relación de la teoría de la atribución y el estigma, ¿no? Entonces, es justamente que las atribuciones que las personas hacen, ¿no? Yo atribuyo una característica, ¿no? Saco conclusiones a través de esta atribución, ¿no? Sobre las causas del comportamiento de alguien, ¿no? Entonces, justamente al poder, al tener esta atribución, pues estoy, ¿no? Conduciendo a estigmatizar ya sea al individuo o a la situación. Entonces, esta es la relación y el peligro, por supuesto, ¿no? Entonces, las personas hacemos, ¿no? Atribuciones sobre lo que puede haber conducido a la situación a esta persona. Pongamos un ejemplo súper sencillo, ¿no? Me entero que a mi vecina le han golpeado, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué habrá sido? ¿Qué habrá pasado? Claro, es que ella es bastante floja porque su esposo siempre va y sale y trabaja súper temprano y a ella la vemos súper descuidada, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Porque ella también es bastante alterada cuando nos hemos encontrado en el mercado y la verdad que a veces da ganas de callarla, pero de otra forma, porque es súper alterada. Algo de eso debe haber pasado. Ella es muy, muy peleona. Entonces, voy atribuyendo situaciones que al final se pueden convertir en un estigma porque mi comunicación, ¿no? O quizá el valor que me da la comunidad a mí para comunicarme, pues hace que sea incluso más fuerte, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la teoría de la influencia social, ¿no? Entonces, voy contribuyendo a la creación de estigmas, ¿sí? Vamos a revisar la teoría de la influencia social y el apoyo social, ¿no? Y aquí tenemos algunos autores que son Milgram y Bandura, ¿no? Que justamente estas teorías de cómo influye lo social en el comportamiento, ¿no? Pero además también cómo el apoyo social puede contribuir a modificar creencias, actitudes, comportamientos, pues, también se aplica justamente para la temática de la violencia, ¿no? Entonces, esta teoría describe cómo las actitudes y creencias
y comportamientos de las personas pueden ser moldeados por los demás en su entorno social, ¿no? Entonces, esto es tan sencillo de comprobar porque nosotros crecemos en un entorno, el más pequeñito social que tenemos es nuestra familia, ¿no? Y vamos a poder ver que a nivel de familia tenemos características algunas similares, ¿no? Pero también quizá a nivel de Lima, ¿no? A veces, uy, ¿cómo son los de Lima, ¿no? ¿Cómo somos los de Ayacucho? ¿Cómo somos los de la selva, ¿no? Entonces mi entorno me va dando cierta actitud, ¿no? Cierta forma de hablar, ¿no? Este modo de comunicarme, ¿no? Que quizá vemos, por ejemplo, en las personas de la selva, ¿no? Que quizá vemos como una alegría, una confianza, ¿no? Una seguridad para comunicarse, incluso podríamos decir, uy, qué confianzudo, confianzuda, ¿no? Si no estamos muy acostumbrados, ¿no? Y vemos otro tipo de actitudes quizá en nuestros hermanos de la zona andina, ¿no? Y muy distintas también en la costa, ¿no? Y en la costa también súper distintos, ya sea la costa norte, la costa sur, ¿no? Ahora, con nuestros hermanas de otros países, ahora que estamos viviendo tan fuertemente hace muchos años la migración, ¿no? Este choque intercultural, ¿no? Con venezolanos, con colombianos, ¿no? Y cómo vemos justamente una forma que nosotros, pues podríamos decir, ellas son así, ellos son así, ¿verdad? Son pues justamente estos comportamientos, esas actitudes propias, ¿no? Del entorno donde hemos crecido. Eso significa y comprueba justamente muchas teorías de que más allá de lo que yo pueda, de las herramientas con las que yo pueda contar, ¿no? Para poder afrontar la vida, por resumirlo así, es justamente mi contexto el que determina muchas cosas, ¿no? Determina o influye. Entonces, esta influencia, nos dicen los autores, puede ser directa, ¿no? Como cuando alguien, pues, específicamente nos persuade de algo, ¿no? O sea, nos dice tal cual, ¿no? Algo, ¿no? Pero también tiene un modo indirecto, que es como cuando observamos de lejos, ¿no? Modelamos el comportamiento de los demás. ¿Qué significa? ¿Cómo yo voy copiando un poco? Han notado, no sé si les ha pasado, a mí me pasaba mucho, que convivía mucho tiempo con alguien en mis viajes y ciertas palabras, ¿no? Formas de hablar, pues ya se me iban pegando. Y cuando volvía a mi casa, no era como, y esta nueva forma de hablar, todos un poco sorprendidos, ¿no? Entonces, vamos copiando, ¿no? Porque ahí tenemos otras teorías psicológicas justamente de las neuronas espejo, que habrán escuchado alguna vez, ahora no lo traje para exponerlo, pero eso también tiene todo un experimento, ¿no? Y comprobado, por eso hablamos mucho de cuando educamos a nuestros niños y niñas, hacerlo a partir de las acciones, ¿no? Del ejemplo, porque eso es mucho más sencillo, ¿no? De copiar, de hacerlo, más que de las palabras. Entonces, básicamente así funciona también la teoría de la influencia social, ¿no? Ahora, el apoyo social, ¿no? Que es verle en realidad la estrategia, ¿no? O analizar cuán importante, cuán influyente pudiera ser una red de apoyo, ¿no? Qué tan importante puede ser o qué tan efectivo es yo sostenerme en un apoyo social, ¿no? El apoyo social puede ser la familia, ¿no? Puede ser un círculo de amistades, ¿no? Este círculo de amigas, quizá, ¿no? Sostenerme en un grupo de manera colectiva, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, podríamos analizar los movimientos sociales, ¿no? Que de algún modo, pues, nos dan este sostén, ¿no? O nos acompañan en estas creencias que quizá ya no se acoplan a mi entorno, ¿no? Porque como individuo, además de la influencia social, pues, y con tanta información que me va llegando, porque ahora una de las cosas muy positivas de esta era es tener el acceso a la información, ¿no? Con toda esta información yo voy
cuestionándome y queriendo redefinir mis creencias, ¿no? Y eso va a implicar que quizá mi primera red de apoyo ya no me sostenga porque no comparte estas nuevas creencias, ¿no? Entonces yo tenga que buscar otros espacios, porque ¿cómo hago prevalecer, ¿no? Esta nueva creencia que tengo? ¿Cómo hago desarrollarme, ¿no? A partir de esta creencia, porque como saben ustedes, tenemos primero nuestras creencias, pensamientos, ¿no? ¿Qué siento sobre esa creencia y cómo actúo sobre esa creencia? ¿No? Entonces siempre mis pensamientos, mis ideas me van a motivar a la acción y ya mis acciones van a ir justamente alineadas a estas creencias. ¿Cómo puedo tener acciones en base a estas nuevas creencias si tengo un círculo, ¿no?, que ya no comparte conmigo eso? Entonces voy justamente buscando una nueva influencia social, ¿no? Que incremente, ¿no? Que le ponga más poder a lo que voy creyendo, voy adquiriendo nuevos conocimientos para nutrir ya esta creencia que he querido modificar en el transcurso de mi vida, ¿no? Esto pasa mucho en la adolescencia, ¿no? Nuestros adolescentes ya no son como nuestros niños y niñas. Nuestros niños y niñas, por lo general, ¿no? Eh, Van asumiendo lo que papá, mamá les dicen o lo que hacen, ¿no? Voy asumiendo lo que ellos van haciendo, pero cuando yo soy adolescente, como tantas cosas ocurren a nivel de individuo, biológicamente, ¿no? ¿No? Todos estos cambios que voy sintiendo, ¿no? Me van llevando a cuestionarme otras cosas. Entonces ya mi apoyo social primero lo voy dejando un poco de lado, ¿no? Entonces es una gran preocupación para nuestros padres y madres eh, cuando vemos que nuestros adolescentes ya no nos hablan, ¿no? Pero ¿por qué no nos hablan? Porque saben que vas a intentar combatir esta nueva creencia que tienen, ¿no? Que a veces ni siquiera es todavía una creencia, sino son solamente todavía cuestionamientos, ¿no? Curiosidad propia del ser humano, ¿no? Pero a veces, pues, podemos ser tan temerosos que vamos restringiendo, ¿no? El cuestionamiento, entre otros. Entonces, van buscando un nuevo apoyo social. Y este apoyo social, pues en realidad se nutre estos nuevos pensamientos, ¿no? Ahora, puede no ser tan positivo, puede ser también negativo, ¿no? Y ahí es donde el individuo, pues, se ve en esta encrucijada, ¿no? De poder afrontar este nuevo círculo, ¿no? Traer consigo todos estos principios, ideales, ¿no? Creencias que adoptó en su infancia y su niñez, ya sea para irse, entre comillas, por decirlo así, por un buen camino, ¿no? O quizá no, ¿no? Porque no estuvieron tan fuertes y me apoyo y me sostengo en nuevas cosas, ¿no? Ahora mi modo de vida es tal, aunque no le agrade a mis padres y madres, ¿no? O quizá solamente fue una etapa, lo viví, no, ¿sabes qué? Decido no quedarme en este círculo y voy fortaleciendo mis creencias anteriores, ¿no? O incluso construyendo unas nuevas, ¿ya? Entonces, así funciona pues nuestro cerebro y la forma en que todas nuestras ideas se traducen en acciones, ¿no? Y las acciones son súper importantes porque son justamente las que generan cambios en la sociedad. Ahora vamos a ver, a partir de estas teorías, ¿cuál es el impacto de la violencia, no? Tenemos, por supuesto, algunas ideas sueltas de cómo impacta la violencia en las mujeres, ¿no? A nivel de su autonomía, como nos dice la lámina, pero también de la psicología, ¿no? Que es todo nuestro mundo psicológico. Pero también tiene un impacto en lo social, porque justamente al afectarse nuestro mundo psicológico, nuestro comportamiento, nuestra actitud va a responder a ese cambio, ¿no? Entonces aquí un estudio en el año 97 dice la violencia en general, ¿no? La violencia anula, todos los tipos de violencia anulan la autonomía de la mujer, porque ya es un factor, ¿no? Es un elemento externo, porque obviamente viene de otra persona, ¿no? O de un colectivo, etcétera, pero viene de algo externo, ¿no? Que invade, ¿no? Como es la violencia, ¿no? Que invade y que me limita en tomar acciones, ¿no?
Y eso es para todas, por más empoderada, fuerte, entre comillas, que pueda ser una mujer y que incluso sepa, ¿no?, cómo abordar este caso, o que no haya estado en un ciclo de violencia, que haya simplemente coincidido en un espacio donde hay otros agresores y la puedan violentar, pues con todos los recursos que pueda tener, de todas maneras, en esa situación específica se anula su autonomía, ¿no? Disminuye a largo plazo el potencial como persona, ¿no? Porque quizá cada proceso es distinto, cada proceso de superación, pero el tiempo que me toma tener este proceso para superar lo que está sucediendo, pues en ese momento, ¿no? Como persona, como agente, ¿no? Como ciudadana en la sociedad, pues mis acciones cambian, disminuyen, entre otras. Sabemos de muchas mujeres que siguen afrontando el día a día y parece que son de hierro, pero hay un punto psicológico que afrontar, ¿no? Entonces, tarde o temprano hay una consecuencia psicológica. Entonces, lo ideal es atender nuestro proceso de violencia lo más pronto que podamos y no siempre con terapia, puede ser con los grupos de apoyo social, ahora lo vamos a ver en mayor detalle, pero lo ideal es afrontarlo, ¿no? Porque hay un impacto muy elevado. Ahora, la violencia no solo lo podemos ver desde el ámbito emocional, ¿no? De indignación individual y de por qué no es justo, sino también de cómo afecta el desarrollo de la sociedad, ¿no? Nos dice que esta experiencia tiene no solamente consecuencias directas sobre el bienestar de la persona afectada, sino también su entorno más cercano, sus comunidades, pero también afecta el desarrollo de un país, ¿no? Cuando hay un grupo masivo, ¿no?, que tiene una afectación psicológica de este tipo, pues no va a poder contribuir con el desarrollo de un país. ¿Qué nos pasa mucho a las mujeres, por ejemplo, cuando estudian, cuando tienen acceso a acudir a una universidad, entre otros, ¿no? Muchas mujeres tienen, pues, las tareas domésticas, ¿no? Que también es un tipo de violencia porque es desigual, ¿no? Eh, Tienen quizá ya niños, niñas que atender, ¿no? No hay una socialización de tareas en sus hogares. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que su potencialidad, a diferencia del compañero varón que también está estudiando y que no tiene esas tareas, es muy distinta, ¿no? Entonces, su potencial es muy distinto. Y si es igual, pues es porque también hay un esfuerzo adicional que hacemos, ¿no? El quizá no dormir, ¿no? Eh, Leer mucho más que la otra persona, entre otros. Pero la realidad es que nos cuesta más, ¿no? En general. Quizá algunas mujeres no tanto, porque sabemos que por la división de clases sociales en las que vivimos, pues algunas mujeres tienen otros recursos para atender quizá la crianza u otras cosas, ¿no? Que les permiten desarrollarse académica y profesionalmente de un modo distinto a las mujeres, por ejemplo, de sectores populares, ¿no? Entonces, esto significa que la violencia afecta el desarrollo de un país. Entonces, hablar de violencia no es una cuestión solamente de injusticia o de mujeres, ¿no? O de psicólogos y psicólogas, sino en realidad es una problemática importante de atender a nivel de país, ¿no? A nivel de país. Y justamente incluyendo a todos los actores que decíamos al inicio, que tenemos a nuestros actores legales, políticos, social, económicos, ambientales también. Entonces, hablar de la violencia es una temática que no podemos decir, por ejemplo, ¿no? Hay un estigma en nuestra sociedad, ¿no? Hay muchas políticas para las mujeres, ¿no? Pero si ya las mujeres tienen todos sus derechos, ¿no? Entonces, en realidad las estadísticas nos informan y nos reportan que la violencia no disminuye, ¿no? Entonces, si estamos interesados en el desarrollo científico de nuestro país, ¿no?, tenemos que atender los impactos de la violencia, ¿no? Y no solamente los impactos que tienen a nivel de psicología individual, sino también la psicología social, que va a incluir a toda esa comunidad, grupo
que también por efecto de la víctima, pues, también recae en ellos este impacto, ¿no? De lo que va viviendo. Bien, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Se va entendiendo lo que conversamos? ¿Sí? ¿Están Hola, conmigo? Hola, sí, Roxana. ¿qué tal? Te quería hacer una consulta. En realidad, mira, lo que pasa es que yo trabajo en una ONG y siempre escucho esta palabrita que dice revictimización, ¿no? Entonces, o sea, la he escuchado tanto porque sé que es el tema de la victimización, pero el tema de la revictimización, en un ejemplo, ¿me lo podrías explicar, por favor? Claro, claro que sí. Gracias, Roxana, por esa pregunta, porque justamente es la teoría de la victimización secundaria, es, ¿no?, nuestro fundamento científico de este término que usamos de la revictimización. Es lo mismo, nos referimos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar en un ejemplo la revictimización? Una mujer violentada acude a la comisaría, ¿no? Donde es atendida por un policía, ¿no? Que exige escuchar toda la historia, ¿no? De cómo han sucedido los hechos, de que ha sido golpeada, ¿no? Pero además de eso, pues, su reacción es justamente, ¿pero por qué crees que había pasado? ¿No? Pero es que tú también, ¿por qué le respondiste así? Si el señor llega cansado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, esta reacción que tiene, ¿no? Frente a la víctima, es justamente la revictimización, Roxana, ¿no? Porque ya yo como víctima de violencia estoy viviendo un trauma, ¿no? Y ahora que acudo a otro lado, a otro grupo, a una institución en este caso, vuelvo a vivir un trauma, porque soy cuestionada, ¿no? Eh, porque incluso escucho que yo podría tener mucha culpa en lo que me viene sucediendo, ¿no? Por algunos comentarios que me pueda hacer este operador de justicia, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo ser revictimizada en mi familia, no? Pero no digas nada, ¿cuántos hijos tienes? ¿Acaso siempre va a pasar esto, no? Las mujeres ya sabemos que esto pasa, solo trata de no alterarlo, tenle la comida lista, por ejemplo, ¿no? Entonces, de mi familia recibo un tipo de reacción que me vuelve a revictimizar, ¿no? Entonces, esa es la revictimización. Ahora, en las ONGs, por ejemplo, ¿no? Que damos, en lo general, para resumir, ayuda humanitaria, podríamos resumirlo así, ¿no? También podríamos cometer este tipo de actos, ¿no? O sea, no estamos exentos, ¿no? Este tipo de actos si es que no somos capacitados o capacitadas. ¿Por qué? Porque a nivel profesional, nosotros como somos individuos, nuestras creencias nos acompañan en todo momento. ¿No es cierto? No es que yo dejo de ser Roxana cuando voy a la ONG, ¿no? Pero en mi casa soy otra Roxana. O sea, yo traigo mis creencias, pero como profesional, ¿no es cierto? Tengo que sobreponer justamente mis capacitaciones, mi conocimiento, ¿no? Para aplicar el día a día, para poder generar acción sin daño. No sé si habrán escuchado este término que está en la Carta Humanitaria, ¿no? Ya de ahí lo conversaremos con mayor detalle, pero ¿cómo yo ayudo a alguien sin generarle daño, ¿no? Evitando la revictimización es una de ellas, ¿no? Conduciendo quizá a esta persona a la adecuada atención, ¿no? Eh, Haciéndole conocer cuáles son sus derechos, ¿no? Entonces, es probable que se confronte en nuestro país, lamentablemente, si no es el 100%, debe ser un 99% de mujeres que al denunciar son revictimizadas, ¿no? Entonces, es básicamente ello, Roxana, no sé si me dejé entender. No, sí, muchísimas gracias. Ahora sí lo tengo más claro porque, bueno, en realidad yo trabajo como administrativo, pero siempre escucho este tema, ¿no? Cuando me toca recibir más que todo nosotros trabajamos con población migrante, ¿no? Entonces, escucho este tema, ¿no? Porque a veces hay personas o usuarias o personas que vienen a solicitar ayuda y yo me encargo de tomar datos, ¿no? Pero de pronto vienen personas que tienen tanta carga, ¿no? Por la situación que viven, desde su traslado, ¿no? Son víctimas de violencia y tantas cosas, entonces como que quieren
de alguna manera manifestarlo, expresarlo, ¿no? Entonces, por ahí escuché esa palabra, ¿no? Y no debemos caer en revictimización, ¿no? Entonces, claro, mi función solamente es escuchar, ¿no? Pero el detalle, que quería entender en sí esta palabra, ¿no? Sí, Roxana, y mira, esto me abre a comentarte también este comentario que haces, me lleva a estar, bueno, es una indicación, también una sugerencia, porque justamente muchas personas van a acudir, ¿no? Y quizá yo no tengo las herramientas, ¿no? Porque no soy la psicóloga, no tengo la experiencia en atención, no soy la educadora, entre otros, infinidad de cosas, ¿no? Pero como ciudadana, ¿cómo puedo evitar la revictimización, ¿no? Y hay una mnemotecnia, y anótenla, que es justamente el no agir. ¿Qué significa? No averiguar, ¿no? Cuando me cuentan algo, no averiguar. Si estoy, por supuesto, en mi ejercicio profesional, ¿no? En espacios de amistad, entre otros. No juzgar y no investigar. Y eso aplica para todos los profesionales también. Porque si yo no estoy tomando el caso, ¿no? Porque yo no estoy en el caso, yo no soy la jueza, yo no soy quien va a recibir la denuncia, ¿no? Quizá yo soy la que acompaña a la víctima a este servicio, ¿no? Entonces yo no tengo que hacer ese tipo de actividades porque estas acciones llevan a la revictimización, pese a que yo no tenga comentarios dañinos, pese a que yo en realidad quiero ayudarla y escucharla. No, evitemos eso, ¿no? Y esto, por ejemplo, está en la Carta Humanitaria. Roxana ahora mencionaba la población migrante, ¿no? Entonces, con tanta migración en el mundo, hay justamente, se desarrolló la Carta Humanitaria y entre uno de los principios es generar acción sin daño. Les cuento chiquito la anécdota. Me parece que fue en un país de África, ¿no? Donde se dio una pandemia, ¿no? Creo que fue el cólera, no estoy muy segura, pero diferentes instituciones, ONGs, organizaciones acudieron, instalaron su campamento, ¿no? Para poder atender a la población, todos con muy buenas intenciones y profesionales, ¿no? ¿Qué pasaba? Que las personas se vacunaban en un campamento y en su andar encontraban otra organización, ¿no? Y también se vacunaban, se atendían porque quizá no hablábamos el mismo lenguaje o a ellos también, a las personas les parecía que estaba bien volverse a atender, etcétera, ¿no? Murieron cientos de personas en esta acción de ayuda, imagínense. Y es como nace esto de generar acción sin daño. ¿Por qué? Porque, bueno, las organizaciones no se comunicaban entre ellas, quizá no tenían esta herramienta de tener un sistema que nos acredite que la persona ya recibió este tipo de ayuda, ¿no? Que ya recibió un tipo de medicina. Y así es como nace justamente esta mesa de trabajo, ¿no? A nivel mundial de tener la carta de ayuda humanitaria, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Estas experiencias nos dan justamente también herramientas para nosotros cómo abordar, ¿no? Entonces, no agir, grabémonos eso como profesionales, ¿sí? Bien, no sé si hay alguna otra consulta, voy a leer aquí en los mensajitos. Ya. Entonces, vamos a seguir con nuestras láminas, voy a volver a compartir. La carta humanitaria, les cuento, está al acceso de todos en internet. Yo voy a tratar de conseguir el link y por ahí con Helen le puedo compartir algunos recursos para que ustedes también lo puedan tener al finalizar este curso. ¿Ya? Aquí está. Vamos a volver a compartir. Entonces estábamos en el impacto de la violencia. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de los impactos un poco alineados a las teorías que habíamos conversado al inicio para poder entender, ¿no? Ya tenemos las teorías que explican y que han sustentado, pues, que el estigma, la influencia social, la atribución, ¿verdad? Y la victimización secundaria, que justamente Roxana consultaba, que es tal cual la revictimización. Pero ahora veámoslo a nivel de impacto, ¿no? ¿Qué tanto afecta y de qué modo, ¿no? Por ejemplo, la
estigmatización y también el autoestigma, ¿no? Porque ustedes lo deben haber vivido como yo, ¿no? Cuando nosotros mismos, en nuestra interacción con nosotros mismos, pues nos culpamos, nos cuestionamos, nos regañamos, ¿no? Porque nuestras creencias, pues, nos hacen eso, ¿no? Autojuzgarnos, autoestigmatizarnos, entre otros, ¿no? Y aparte está la estigmatización, que son justamente las que son normalizadas y aprobadas, ¿no? En la comunidad o en donde nos desarrollamos. Entonces, aquí tenemos a Goffman, que es justamente quien tiene varios aportes respecto a ello. Él no es un psicólogo, él fue un sociólogo canadiense, ¿no? Y donde él realiza un estudio amplio sobre el estigma y también la identidad social, ¿no? Entonces, ¿cómo además de estudiar el concepto, él nos da también luces sobre el impacto en las personas que han experimentado violencia, ¿no? Este impacto del estigma en las personas que han experimentado la violencia. Entonces nos dice, ¿no? Goffman argumenta que las personas estigmatizadas a menudo experimentan la desacreditación en la sociedad, ¿no? El sentirse que que no acredito para esto. No soy parte de, ¿por qué? ¿Por qué tengo esto? Tengo tal estigma, ¿no? Llevo tal etiqueta, ¿no? Y esto los lleva, por supuesto, al aislamiento social, ¿no? Que ellos y ellas podrían reforzar, ¿no? O que en realidad es el colectivo el que lo refuerza, ¿no? En el contexto de violencia, las personas que han experimentado violencia, ¿no? Que sabemos pueden ser estigmatizadas, pues viven un modo de afrontar. O sea, todo ser humano cuando tiene una situación, ¿no? Además de que tus creencias influyen, pues tú generas una estrategia de sobrevivencia. Puede ser la de ocultarte, ¿no? O puede ser la de confrontar también la situación, ¿no? Entonces, ¿cómo manejan esto, no? Y él le da un término que es la identidad estropeada, nos dice, ¿no? Cómo el estigma puede afectar a las personas y cómo manejan su identidad estropeada. ¿Qué significa eso, Su? Pues la identidad estropeada es la identidad que yo he hecho de mí misma, ¿no? Y que veo cómo se va afectando de tal estigma que me llegó de mi familia, ¿no? O mejor dicho, de mi distrito, quizá, tal atribución que hicieron, ¿no? Tal revictimización que viví cuando acudí a un espacio y viví la reacción de estas personas frente a mi caso, a la violencia que viví. Entonces, todos estos elementos, ¿no? Influyen en mi concepto que tengo de mí misma. Porque, como ustedes saben, nosotros no tenemos un concepto permanente, por decirlo así, ¿no? Quizá algunas cosas puntuales se mantienen en el tiempo, pero yo día a día voy construyendo, ¿no? Mi autoconcepto, porque me van ocurriendo cosas distintas, ¿no? Entonces, pues mi identidad se ve estropeada, en este caso, ¿no? Como lo define Goffman. Entonces, a eso hace referencia. Ahora, ¿cómo yo vivo y manejo esta nueva identidad estropeada? ¿Por qué estropeada? Porque en realidad no estoy construyendo, ¿no? Sino más bien estoy recibiendo elementos que están aumentando mi grado de trauma. Por eso la palabra estropeada, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí las estrategias que las personas estigmatizadas pueden adoptar justamente para manejar este estigma, ¿no? Y tenemos 6 modos, según el sociólogo Goffman, ¿no? Tenemos una de ellas, el ocultamiento, ¿no? Que es bastante conocido. Entonces, algunas personas, dice, pueden optar por ocultar el estigma, ¿no? Para evitar la discriminación o el juicio.
Esto justamente los va a llevar a ocultar los aspectos de su identidad o estos comportamientos que podrían ser estigmatizados. ¿Cómo podemos verlo en un caso de víctima de violencia? Si es una persona que podemos verlo, por ejemplo, en el proceso antes de denunciar y luego quizá también después de denunciar, ¿no? ¿Por qué en el antes? En el antes porque yo ya sé, ¿no?, cómo funciona a raíz de la teoría de la influencia social, pues en mí influye mucho qué actitud va a tomar la policía cuando yo le comente este caso, ¿no? Y yo en realidad me fui a una fiesta, ¿no? Y yo estaba muy ebria. Salí con esta persona y me gustaba mucho, pero yo no quería que suceda el acto sexual, ¿no? Pero ahora, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo voy a explicar que yo no quería eso? ¿No? Entonces, puedo ocultar esos comportamientos que tuve. La fiesta, el consentimiento que fue por un momento y que luego ya no hubo y que eso es muy válido, ¿no? ¿Por qué? Por miedo a ser estigmatizada. Imagínense que una víctima se ponga en esta contradicción y eso ocurre mucho, ¿no? ¿Y cuáles serían los efectos? Afecto el proceso de investigación, ¿no es cierto? Voy a estar arrastrando quizá una verdad que al final me puede llevar a un careo con el agresor, porque el agresor en realidad quizá eso pueda ser su arma de defensa, y entre otros, ¿no? Entonces, el no tener la verdad completa, porque mi afrontamiento es el ocultamiento, puedo también perjudicarme. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque están los estigmas, ¿no? Está esta relación de la atribución con los estigmas sociales que se imponen en nuestra sociedad, ¿no? Si es después de la denuncia, podríamos poner el ejemplo de ir ocultando o yo cambiando muchas cosas de mi conducta para que no me pongan en el estigma de ser justamente esa víctima, ¿no? Este perfil de víctima, o yo ser el perfil de no haber sido la víctima y que nadie crea lo que me ha ocurrido, ¿no? Entonces, hay diferentes estrategias y justamente esta es la del ocultamiento, ¿no? Ahora, la normalización. Y ahora, esto no solamente se aplica para hacer una pausa en el tema de violencia contra la mujer, ¿no?, que es justamente el tema que nos trae hoy, pero es en realidad en todo, ¿no?, los aspectos, ¿no? Muchas mujeres han sido cuestionadas por su forma de comportarse, por sus opiniones y entre otras, ¿no? Entonces, frente a todas las creencias, estigmas que vivían en esa época histórica de su vida, también han tenido que desarrollar una estrategia de afrontamiento. Y muchas veces ha sido ocultarse, ocultar quiénes eran realmente, ¿no? Ocultar parte de su identidad. Y tenemos este ejemplo de las escritoras, ¿no? Hay una película donde una mujer interpreta, sí, es una escritora, si no me equivoco, pero ella se vestía de varón, porque no era aceptado que una mujer escriba, ¿no? Entonces, ahí, pues, vemos justamente una estrategia, ¿no?, de afrontamiento. Ahora tenemos la normalización, ¿no? ¿Qué nos dice, pues, que esto puede implicar adoptar comportamientos o actitudes que se consideren normales? Está también, disculpen, relacionado con el ocultamiento. ¿Por qué? Porque las personas estigmatizadas pueden tratar de comportarse de un modo que sí se asemeje a lo que es aceptado, ¿no? Entonces, está relacionado con el ocultamiento, ¿no? Porque igual estoy ocultando parte de mi identidad, ¿no? Pero además voy moldeando y modificando mi actitud, ¿no?, para poder adecuarme a la norma, ¿ya? Tenemos también la compensación. ¿Qué es la compensación? Pues justamente tratar de compensar mi estigma con otras cosas. No quiero que vean mi estigma, no quiero que vean, bueno, no es mi estigma, sino que no quiero que vean que es esta etiqueta que me ha puesto la sociedad, ¿no? Así que mis otras habilidades y cualidades, ¿no?, las desarrollo mucho, las potencio para que las personas me vean por estas cosas y no me vean
Podemos ver caso, por ejemplo, en la comunidad LGTB, ¿no? Ocultando, normalizando, quizá adecuándose a las normas, pero también compensando mucho, ¿no? En su formación académica, profesional, ¿no? Teniendo un estatus que le permita, ¿no? Acceder a otros espacios, ¿no? Compensando con infinidad de habilidades para que nadie los vea como homosexuales, como lesbianas, como personas trans, etcétera, ¿no? Porque han sido juzgados por ello, ¿no? Entonces, esta es otra estrategia. La educación, ¿no? Es otra estrategia, ¿no? Darme la tarea yo de educar a los otros, ¿no? Educar a los otros, explicarles, pues, que no, que eso no es tan dañino, ¿no? Como parece, ¿no? Que no debo ser juzgada, criticada, ¿no? Y también justamente para poder desafiar, ¿no? Pero a través de la educación, estos estereotipos y la discriminación, ¿no? Entonces, este modo de afrontamiento nos ha traído nuevos análisis y nuevos avances a nivel de derechos, por ejemplo, ¿no? Habían muchos estigmas sobre la población negra, por ejemplo, ¿no? Entonces, el ir educando también las mujeres que han sido discriminadas, ¿no? Donde se decía, pues, que el cerebro es distinto, entonces las mujeres no tienen esta capacidad de analizar tal cosa o de desempeñarse en ciertas carreras, por ejemplo, ¿no? Entonces, usar este afrontamiento, ¿no? Nos permite desafiar la discriminación, ¿no? Dice, esto puede implicar compartir su experiencia y proporcionar información, ¿no? Sobre este estigma que nos han colocado. Tenemos también la confrontación, ¿no? La confrontación, que es ya justamente, pues, desafiarlo, ¿no? Y además asumir la tarea de defender los derechos, ¿no? Y confrontar también la situación, el entorno con actitudes, ¿no? Que es también bastante válido, ¿no? Entonces, es bastante, es muy propio esta estrategia, ¿no? De personas que tienen desarrolladas, ¿no? Sus habilidades blandas, por ejemplo, su seguridad y otras herramientas que nos hacen confrontar, ¿no? Tal cual la situación para decir que alto, ¿no? Basta porque yo tengo derechos así como tú, ¿no? Entonces, esta no es una estrategia que, o sea, no aceptada, sino más bien, esta es una estrategia que no muchas personas la pueden hacer, ¿no? Incluso podríamos generar una atribución y un estigma de este análisis, ¿no? Donde se dice mucho, pero ¿por qué no como María salió de la violencia? Tú, Juanita, sales de esto, o sea, tú sigues volviendo a este tipo de cosas, ¿no? Y va y recae el estigma, pues, en Juanita, que ella parece que le gusta la violencia. A Juanita le gusta porque, mira, María salió de esto. Entonces, porque quizá María pues tenía otros recursos también, ¿no? No solamente de tipo psicológico, sino también sociales, no sabemos si contaba con una red de apoyo, ¿no? O incluso económicos, que lamentablemente en nuestra sociedad a veces pues nos hacen acceder a la justicia con mayor prontitud. Entonces, también una estrategia de confrontación nos puede llevar a ver, ¿no? Ella lo afronta de este modo, el tal estigma, ¿no? También lleva a generar otras atribuciones, ¿no? Y en realidad así en cada una de las situaciones que ocurren. Otra estrategia es la aceptación del grupo, ¿no? Esta es una estrategia. Nosotros debemos recordar en nuestra adolescencia cuán importante era sentirnos aceptadas en el grupo, ¿no? Entonces, es justamente buscar el apoyo y la aceptación de otras personas que comparten ese tema. Entonces, en mi época había lo de los emos, se lo han escuchado, ¿no? Entonces, las personas que pues se vestían de cierto modo, ¿no?
andaban juntas en grupo, porque así se sostenían, ¿no? Y eran su apoyo social y eran aceptadas en este grupo. O sea, en este grupo, pues sí, no soy mirada ni juzgada por el estigma que me han puesto, ¿no? Entonces, más bien me fortalezco, ¿no? Y contribuyo en mi bienestar, ¿no? De mi identidad, la identidad que voy asumiendo día a día, ¿sí? Entonces, ahí tenemos estos modos de afrontamiento frente a los estigmas que nos van colocando. Ahora, también tenemos la identidad y la autoimagen, ¿no? Que es también justamente los elementos que tienen un gran, o mejor dicho, la violencia tiene un gran impacto en la identidad y la autoimagen, ¿no? Entonces, aquí tenemos a Crocker y Mayor, que en 1989, pues, nos dan aportes sobre esta teoría, más que nada sobre el impacto de la violencia, ¿no? Entonces nos dice, la exposición a la violencia puede afectar la autoimagen de las personas de varias maneras, porque puede generar estos sentimientos, que ya lo conversábamos un poco, la culpa, la vergüenza, ¿no? Y todo ello, pues, contribuir en que mi autoestima se vaya reduciendo, ¿no? Esa estima que me tengo a mí misma, pues va decayendo. Porque las personas suelen, en esta interacción interna que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Culparnos, cuestionarnos, juzgarnos y entre otros, ¿no? Ahora, la identidad puede verse también afectada. Recuerdan que hace unos minutos decíamos cómo Goffman lo traducía en la identidad estropeada, ¿no es cierto? ¿No? Cómo afecta cada elemento social, ¿no? En mi concepto de mí misma y cómo voy construyendo una nueva identidad a partir de esos elementos, ¿no? Y tenemos diferentes tipos de individuos que puedan ir construyendo su identidad. Vamos a tener quizá a mujeres que piensen que son débiles, que no sirven para otra cosa, que es lo que merecen, ¿no? Que merecen el maltrato, pero también tendremos a otras mujeres en base a los recursos psicológicos que puedan tener y también a los factores sociales, ¿no? Mujeres que a partir de esos estigmas desarrollen una identidad distinta, ¿no? Hemos visto mujeres que han perdido a sus hijas por haber sido víctimas de feminicidio, sus hijas, ¿no? Que ahora son grandes lideresas, dirigentes, ¿no? Mujeres que contribuyen en empoderar a otras, ¿no? Que acompañan en procesos de violencia a otras mujeres, ¿no? Mujeres que han sido víctimas de violencia. Entonces, pues hay infinidad, ¿no? Y distintos tipos de individuos, cómo vamos construyendo nuestra identidad a partir de estos elementos. Entonces hay un impacto de la violencia para todas, ¿no? Para todas las mujeres. Entonces se pueden cuestionar, dice, su propia valía, sentirse marcadas, ¿no? Por la violencia que han experimentado. Tenemos los casos de mujeres que tienden a repetir, ¿no? Los modos de relacionarse con sus parejas, ¿no? Entonces vamos identificando un patrón repetitivo, ¿no? En el perfil de las parejas con las que ellas pues se vinculan, ¿no? Afectivamente. También nos dice la violencia puede generar cambios en los roles y las expectativas sociales, ¿no? Y lo que puede dificultar la construcción de una identidad coherente y estable, ¿no? Porque también a partir de las estrategias en que yo afronto, ¿no? Todo lo que me está sucediendo, mi identidad puede no ser coherente, por ejemplo, si mi estrategia es el ocultamiento, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo me puede durar estar ocultando características de mi personalidad? ¿No? Y quizá afloran en ciertas situaciones, porque pierdo el control de mis emociones al tenerlas tan ocultas. Entonces, quizá consumiendo alcohol me comporto muy distinto, ¿no? En una situación de estrés me comporto muy diferente, ¿no?
pero el nivel de diferencia es justamente que es incoherente a la identidad que yo estoy mostrando, ¿no? Entonces eso pues hace referencia a lo que se menciona aquí, ¿no? Nos dificulta construir una identidad coherente y estable, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias en el funcionamiento social y las relaciones interpersonales, ¿no? ¿Cómo yo voy funcionando, ¿no?, socialmente en el espacio donde me desarrollo? Entonces, la violencia puede dificultar y dificulta, ¿no?, de hecho, la participación activa, ¿no? Hay procesos que me tienen aislada, ¿no?, en mi proceso de recuperación, ¿no? Hay momentos, episodios en que estoy aislada, en que puedo encontrarme con muchos indicadores, rasgos de ansiedad, si es que no desarrollo el trastorno, por decirlo así, porque puedo ya tener también el diagnóstico, ¿no?, de la ansiedad completo en su totalidad, ¿no?, de la depresión y otros, ¿no?, que me impiden tener una participación activa en la sociedad. Y la participación activa en la sociedad no hace referencia a si yo quizá a las charlas de mi comunidad, ¿no? O sea, sino en realidad a cómo yo me desarrollo en la sociedad, ¿no? Como profesional, ¿no? Como en mis diferentes roles que voy a asumir, ¿no? Como estudiante, entre otros, ¿no? Entonces ya afecta mi participación activa, ¿no? Las personas que han experimentado violencia, pues pueden sentirse aisladas, nos dice, y además desarrollar, ¿no?, desarrollar otras nuevas conductas, que una de ellas puede ser, ¿no?, tengo una nueva característica después de la situación que viví, ¿no?, que ahora soy más desconfiada, ¿no?, que no comparto mi vida privada con otras personas, etc. Entonces voy incorporando nuevas características en mi personalidad, ¿no? Y algunas de estas características podrían contribuir en disminuir mi calidad de vida social, ¿no? Porque quizá las desconfianzas nos distancian de otras personas, ¿no? Entonces, además también nos dice que puede generar dificultades en la forma de comunicarme, ¿no? Y también en cómo yo intimo con otras personas, ¿no? En cómo se da la dinámica de intimidad en las relaciones, ¿no? Ya sean relaciones de pareja, relaciones de familia, relaciones laborales, entre otras, ¿no? Cómo se desarrolla esa intimidad, ¿no? Además, nos dice pues que también respecto al funcionamiento social que pueden tener las víctimas de violencia y en sus modos de relacionarse interpersonalmente, es tener algunas dificultades para establecer límites saludables, ¿no? El que el experimentar las situaciones de miedo, estrés u otros, pues me afecten más que a otras personas, ¿no? Porque quizá revivo emociones, recuerdos, ¿no? Nuestro cuerpo tiene memoria, ¿no? Y quizá yo conscientemente o racionalmente, por usar un término, pueda no tener el recuerdo total, ¿no?, del episodio que he vivido, pero mi cuerpo también tiene memoria, ¿no? Entonces, hay muchas víctimas de violencia que no han podido ni conocer el rostro de sus agresores, ¿no? Pero han podido identificarlos por haber estado en un mismo espacio con ellos, ¿no? Quizá por la voz, por la forma de caminar, por sus pasos, ¿no? Por la sensación que daba tener cerca, ¿no? Porque a veces sabemos qué tan grande es la otra persona que está a nuestro lado, etcétera, ¿no? Por el olor. Entonces, todo ello nos lleva, pues, a repetir las situaciones de miedo y de emociones, ¿no? Las volvemos a repetir quizás en situaciones similares en el día a día, ¿no? Entonces, es importante un proceso psicológico de superación para todas las víctimas de violencia, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver algunas estrategias de afrontamiento, pero desde intervenciones psicológicas sociales,
Porque desde las intervenciones de la psicología individual, ¿no? Tenemos pues las terapias, ¿verdad? Individualizadas y sus gamas, ¿no? Que tiene la propia psicología, ya sea una terapia cognitiva conductual, ya sea una terapia sistémica, entonces, que no es parte de nuestro curso ahorita, entonces vamos a revisar algunas de tipo social. Y volvemos a retomar el tema del apoyo social y las redes de apoyo, ¿no? Que justamente, como ya lo decíamos, se refiere a esta asistencia, este acompañamiento emocional que podemos sentir, ¿no? Porque no siempre nuestra red de apoyo tiene está capacitado específicamente para sostenernos emocionalmente, ¿no? Pero eso no significa que no lo haga, porque el modo de relacionarse, las situaciones que voy a vivir con mi red de apoyo, ¿no? Eh, el tono de voz que tiene los integrantes de esta red de apoyo que me hacen sentir calma, o sea, todo ese tipo de acciones movilizan emociones en los individuos, ¿no? Entonces, clave de las redes de apoyo es justamente que brindan una asistencia emocional, consciente o inconscientemente, porque hay redes de apoyo en las que yo acudo, por ejemplo, a un círculo de mujeres que también han vivido violencia y conscientemente todas sabemos, pues, que vamos para ello, ¿no? Para sostenernos mutuamente, etcétera, para todo lo que implique la dinámica en que se va dando nuestro círculo de apoyo. Pero también hay redes de apoyo como nuestras amigas, ¿no? Como la familia, ¿no? Que nos sostienen emocionalmente y nos brindan espacios de satisfacción y contribuyen a nuestro bienestar eh, de manera inconsciente, ¿no? A veces incluso hay personas a las que nunca les contamos lo que estamos viviendo, ¿no? O lo que vivimos alguna vez, ¿no? Pero me mantengo en esa red de apoyo porque me siento bien, porque converso de otros temas, porque puedo reír, porque puedo estar en silencio, etcétera, lo que más nos guste y lo que más disfrutemos, ¿no? También es una asistencia instrumental e informativa, ¿no? Que recibimos de los demás, ¿no? Entonces hay recursos, hay estrategias, ¿no? Porque hay redes de apoyo capacitadas, como decíamos, los círculos de mujeres, donde quizá la dirección y la facilitación del espacio la tiene un profesional, ¿no? O, bueno, hay otros donde no lo tiene exactamente un profesional, pero sí una persona capacitada, ¿no? Para poder dirigir el espacio. Ahí podríamos encontrar a muchas mujeres que han superado situaciones de violencia y que ahora se dedican, por ejemplo, a acompañar y a brindar apoyo social a otras mujeres, ¿no? Y que se han formado, han recibido capacitaciones para poder tener las herramientas, ¿no? Para dar este acompañamiento. Entonces, aquí tenemos a dos autores, Cohen y Wills, quienes han realizado justamente investigaciones científicas sobre este rol del apoyo social para poder afrontar, ¿no? La violencia contra las mujeres y todas las situaciones de tipo estresantes que podamos vivir en el día a día, ¿no? Entonces, el apoyo social, pues, contribuye, ayuda a que las personas víctimas de violencia puedan lidiar con el trauma y el estrés, ¿no? Proporciona justamente un espacio seguro, ¿no? Porque yo siento que con mis amigas, ¿no? Que a mis amigas las puedo calificar de redes de apoyo, por ejemplo. ¿Por qué siento eso? Porque yo me siento segura en ese espacio, porque puedo expresar mis emociones, porque no me siento juzgada, ¿no? Entre otros, ¿no? Porque quizás sí me regañan, me dicen su opinión, ¿no? Pero sé que están para acompañarme, ¿no? Etcétera. Ese es un ejemplo, ¿no? Porque siento que mi red de apoyo es mi familia, ¿no? Por lo mismo, porque siento un espacio seguro, ¿sí? Entonces, las redes de apoyo brindan estos recursos prácticos para la recuperación, ¿no? Porque ofrecen una orientación sencilla o te brindan la oportunidad, ¿no? De irte recuperando emocionalmente, como decía, estas redes de apoyo en la que los individuos que están dentro de estas redes no son conscientes, quizá del todo, ¿no? De estar contribuyendo en tu salud psicológica, ¿no? No estoy muy segura realmente si, por ejemplo,
que mi compañera de trabajo vivió violencia, ¿no? Pero se siente muy segura en este grupo, etcétera. Entonces, por eso es que te da muchos recursos prácticos, ¿no? Porque son de acciones del día a día, etcétera, ¿no? Ahora, también las redes de apoyo, pues, pueden ofrecer un sentido de comunidad y pertenencia. Estos son dos términos que yo utilizo mucho para la crianza. Es otra de las áreas que me fascinan, ¿no? Y en la que también me he desenvuelto mucho, porque considero que las infancias son sujetos de derecho, ¿no? Entonces, ¿qué es el sentido de pertenencia? Cuando nuestro sentido de pertenencia, que es justamente sentir que pertenecemos, ¿no? Algo, está vulnerado o afectado, en nuestras infancias provoca ciertas conductas, ¿no? Que nosotros le llamamos malcriadeces, etcétera, ¿no? Igual nos pasa como adultos. Cuando mi sentido de pertenencia no está atendido, pues también mis acciones, actitudes, entre otras, ¿no? Pueden generar daño o generarme daño a mí. Y el sentido de comunidad es esta conciencia que voy desarrollando para poder ser, en resumidas palabras, un agente de cambio, ¿no? Por ejemplo, el sentido de comunidad las ha traído a este espacio, los ha traído a este espacio, ¿no? ¿Por qué? Quiero saber más de esto, ¿no? ¿Por qué quiero saber más de esta problemática? ¿Ya? ¿Por ahí hay alguien que quiera opinar? ¿Ya? Otra estrategia de afrontamiento es lo que hablábamos un poquito sobre los movimientos sociales y el empoderamiento. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, a Freire y a Zimmerman. Son psicólogos, a Freire se le conoce como un educador, ¿no es cierto? Entonces, pero Freire tuvo estos aportes sobre cómo debería ser la educación, ¿no? La educación siempre fue jerárquica. La educación siempre era para el estudiante escuchar, ¿no? Memorizar, ¿no? Pero no hacer el análisis crítico, ¿no? De lo que está, de la información que recibía. Entonces, Freire, pues, establece una serie de elementos en sus teorías para que los estudiantes también construyan el conocimiento, ¿no? Construir nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, desafiar, pues, estas teorías. Nosotros hoy día hemos traído teorías, pero también podemos construir conocimiento a partir de estas teorías y nuestras nuevas experiencias, ¿no? Entonces, y Zimmerman también, tanto como Freire, pues reconocen la importancia en el cambio social, dice, y el empoderamiento, o sea, esta relación que tienen los movimientos sociales, ¿no? Y es muy poderoso porque justamente estos colectivos, estos movimientos sociales que pueden ser redes de apoyo, que pueden brindar apoyo social, que hemos visto como estrategias de afrontamiento, se involucran no solamente en el bienestar del individuo, porque los movimientos sociales, lo sabemos, ¿no? Históricamente, han logrado generar cambios sociales, ¿no? Han generado nuevas políticas, ¿no? Derechos constitucionales. Entonces, realmente los movimientos sociales pues son una herramienta, ¿no? Que apuntan a la transformación social y que traen desarrollo, ¿no? Que traen desarrollo a un país y al mundo en general, ¿no? Nuestro mundo no es el mundo que era, por ejemplo, en la esclavitud, ¿no? O en el otro sistema político, económico, social que tuvimos, el feudalismo, ¿no? Y ahora en el sistema económico, político, social que tenemos, que también tiene sus variaciones, ¿no? No es el mismo. Y los movimientos sociales han contribuido justamente en que no sean los mismos, ¿no? Entonces, dice, los movimientos sociales son estas formas colectivas de acción, ¿no? Ahora, ¿cómo se vincula la psicología social? Porque la psicología social justamente está interesada en cómo interactúan los colectivos sociales, ¿no? Entonces, hay un campo de investigación maravilloso en los movimientos sociales, ¿no? Para nosotros y nosotros, los psicólogos sociales, ¿no? Ver cómo estas dinámicas colectivas de acción y resistencia, ¿no? Buscan
como dice la lámina, no solamente desafiar las injusticias, sino pues promover esas transformaciones, ¿no? Este desarrollo al mundo, al país, etcétera, ¿no? Por sus elementos, porque es una característica de los movimientos sociales, ¿no? Siempre desafiar las injusticias, promover la igualdad, entre otras, ¿no? Justamente por esta característica de los movimientos sociales, pues se terminan constituyendo como una estrategia para poder afrontar yo la violencia, ¿no? Los movimientos sociales han hecho que las mujeres, por ejemplo, tengamos y seamos reconocidas, ¿no? Como sujeto de derechos y que tengamos más derechos, ¿no? El voto, por ejemplo, fue también conseguido, además de proyectos, porque todo debe aterrizar, por supuesto, en un plan y proyecto científico, ¿no? Que sustente por qué estoy exigiendo esto, ¿no? Pues han dado toda esta movida colectiva, pues han propiciado y abierto el campo para que otras personas digan, hey, hay muchas personas que están exigiendo esto, ¿no? Entonces los movimientos pues contribuyen, esos movimientos sociales saludables contribuyen en incrementar nuestro bienestar psicológico. Estos movimientos, dice, pueden proporcionar un espacio para que las personas se unan, compartan experiencias y luchen, dice, por un cambio social significativo, ¿no? Entonces, hay muchos movimientos de mujeres que propician espacios para que nosotras nos sintamos seguras, que podamos aprender a gestionar nuestras emociones, ¿no? A que me cuestione, a que compartamos información, etcétera, infinidad, ¿no? Y esto contribuye, por supuesto, al empoderamiento, ¿no? Ahora, tenemos también la intervención comunitaria, ¿no? Que son justamente esas intervenciones psicológicas, ¿no? Que yo pueda tener en la comunidad. Y toda intervención psicológica, ya sea desde un enfoque individual, un enfoque social, siempre buscan un cambio. Yo como psicóloga, ¿por qué realizo una intervención? Porque estoy buscando modificar algo, ¿no? Modificar un comportamiento, una conducta, ¿no? Modificar una acción colectiva, en el caso de la psicología social. Entonces, pues nos dice aquí que las intervenciones comunitarias hacen referencia a los esfuerzos organizados y colaborativos que involucran a los miembros de la comunidad. Porque intervención comunitaria no solamente tenemos los psicólogos, tenemos a nuestros colegas, sociólogos, antropólogos, trabajadoras sociales, las carreras sociales, ¿no? Incluso he podido compartir con colegas, con historiadoras, ¿no? Antropólogas que ya lo mencioné, las abogadas, los abogados también hacen intervención comunitaria, ¿no? Ingenieras, ingenieros, entonces, en realidad, la intervención comunitaria es, pues, un tipo de estrategia, ¿no? Y ya uno desde su formación, ¿qué es lo que busca, no? ¿Qué puedo aportar en esta intervención? Entonces, es un esfuerzo organizado, porque la característica de la intervención comunitaria es que los profesionales, por lo general, en su mayoría, ¿no? Buscamos el involucramiento de cada uno de los individuos de esta comunidad donde voy a intervenir, ¿no? Que tengan un rol activo. Entonces buscamos a los actores sociales, a las organizaciones locales, ¿no? Para poder abordar alguna problemática, ¿no? Entonces ahí nos vinculamos pues a las lideresas, a los líderes, ¿no? A los dirigentes, a cada individuo, ¿no? Pero también justamente a estas instituciones que intervienen en la comunidad, que puede ser la posta, la institución educativa, ¿no? Entre otras. Estas intervenciones pueden incluir diferentes acciones como programas de educación, actividades de promoción, campañas, desarrollo, etcétera, ¿no? Y muchos otros enfoques más. Entonces, lo bonito de la psicología social es que nuestra mirada se amplía totalmente, ¿no? Entonces, la psicología social en su accionar
rompe barreras todos los días, porque quizás si yo no sabía algo del aspecto legal, pues para tener intervención comunitaria tengo que socializar con mis colegas legales, ¿no? Y además también conocerme la ley, por ejemplo, ¿no? Entonces, es ir rompiendo estas barreras porque no estamos desvinculados de lo social, ¿no? Entonces, y aquí en la última lámina, les digo, ¿no? Ahora es su turno, ¿no? ¿Qué más podemos hacer para afrontar la violencia? Voy a dejar de compartir un ratito. Ahí veo que hay una manito levantada, pueden encender su micrófono. ¿Qué otras cosas creen que podemos hacer? Adelante, Roxana. Bueno, yo desde lo personal, porque sí he sido víctima de violencia, en no quedarse callada. Es muy importante, la verdad, ¿no? Es un paso muy importante que aunque muchos en tu alrededor te dicen, no, pero tienes que hablar, ¿por qué te quedas callada? ¿Qué? O te gusta la violencia, o te gusta estar ahí, entonces, pero a veces ante una necesidad uno calla, ¿no? Uno calla y dices, no, las cosas van a mejorar, ¿no? Entonces, de pronto esta persona ha tenido un mal día y mañana cuando venga a trabajar va a ser diferente o qué sé yo, ¿no? Pero lamentablemente día a día te das cuenta que la violencia va en aumento, la humillación, ¿no? El tema de la, ¿cómo se dice? ¿Cómo se diría esto, por ejemplo, cuando tiene poder, ¿no? Esta persona sobre ti, entonces, y dices, me encanta mi trabajo, o sea, me encanta mi trabajo, pero ¿cómo hago, ¿no? Ante esta situación y sigues callando y sigues callando. Entonces llega un punto en que dices, ya no más, ¿no? Entonces, lección aprendida es no callarse, ¿no? Así mucho necesites el trabajo. Gracias, Roxana. Son esas relaciones de poder, ¿no? Justamente esas son las que... Violeta. Hola, como con todas. Sí, como yo puedo aportar desde mi punto de vista también personal, ¿no? La violencia es más que todo, es el entorno social, se podría decir, porque es como que, pero ¿cómo vas a tú denunciar si, por decir, tiene un cargo así, que te da plata, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero nadie, es más, te juzgan y están de parte del agresor. Y hasta todo momento es como que tú estás haciendo algo malo. Desde que vas a la comisaría, porque en la comisaría te dicen, ¿no? Pero usted eligió ese esposo, ¿no? O ese marido, no nosotros. No te hacen regresar, se ponen de acuerdo con el agresor, o sea, porque influye el dinero, qué sé yo. Entonces es desde todo. Y de verdad, en mi caso, yo tuve que perder todo, o sea, económicamente, emocionalmente, y a pesar de todo, nadie te da la mano. O sea, esas famosas redes de apoyo era, vas a la psicóloga de la comunidad y te dice, pero señora, por favor, usted me está quitando el tiempo porque yo no lo voy a solucionar, no, yo no hago terapias, usted tiene que ir a pagar su terapia. Es una cosa que, wow, ¿cómo? Hasta el ministerio, esa es un año, 2 años, lo mismo. Bueno, en mi caso es como que yo dije, bueno, pues, o sea, sigo para adelante, ¿no? Tengo mis propios recursos, yo me puedo generar mi mismo, o sea, no necesito de nadie para poder saber que lo que yo estoy haciendo es algo correcto, ¿no? Pero como te digo, es todo el entorno, la familia no te presta apoyo, o sea, es que siempre te están juzgando que hasta tu estigma, te ponen el estigma, dice, el estigma de que eres una loca, la loca es la que, solo una loca es la que, o sea, ¿qué habrás hecho? Seguro no la has cocinado, ¿no? Etcétera, etcétera. Es bien, como ese, hay que luchar contra eso, ¿no? O sea, ¿y qué hace la sociedad? Porque de verdad yo, hasta ahorita te escucho hablar de las redes de apoyo y la comunidad y todo. Yo en mi caso nunca conocí ninguna red de apoyo, nunca tuve que generar mis propios recursos para pagar todas mis terapias, pagar mi carrera y pagar todo, ¿no? Y el empoderamiento que fue mío. Entonces, sí que sí se puede, ¿no? O sea, dejar de ser víctima, sí se puede, pero
Hay que luchar contra eso, contra todo lo que se te va a venir encima, ¿no? O sea, todas esas creencias que te limitantes, súper limitantes. Gracias, Violeta. Gracias, Roxana. ¿Alguien más quisiera comentar qué más podemos hacer nosotros, ¿no? Nosotras para afrontar la violencia, ¿no? Violeta nos expone una situación y que es real, ¿no? Muchas mujeres no han encontrado una red de apoyo, ¿no? Creo yo que una de las tareas es construir espacios, ¿no? Seguros para otras mujeres, ¿no? Pero además de construir, exigir, ¿no? Que desde el Estado pueda ver que en realidad las políticas actuales no están atendiendo y no están contribuyendo en reducir la violencia. Y eso no es algo que lo digamos solo algunas personas, eso lo demuestran sus propios estudios, sus propias estadísticas, ¿no es cierto? Entonces, hay un arduo trabajo, ¿no? Por eso, la intervención que podamos tener como profesionales tiene que ser mucho más amplia que solamente creer, ¿no? No puedo yo creer solo como psicóloga que voy a atender, por ejemplo, a Teresa, ¿no? Por poner un ejemplo, que sea víctima de violencia y que lo que yo le diga y arme mi programa con ella en mi consultorio va a ayudarle a superar el proceso o voy a yo contribuir a que ya no haya más violencia en nuestro país, ¿no? La mirada tiene que ser multidisciplinaria, ¿no? Social, psicológica, porque así somos nosotros, ¿no? Entonces nos desarrollamos en un entorno y así exista la ley, mientras nuestros patrones culturales, mientras tenga colegas profesionales con que la víctima se va a cruzar y va a anteponer su creencia, ¿no? Ya sea machista, conservadora, frente a la violencia que vivo. Entonces no puedo creer que esos elementos no contribuyen, ¿no? Incluso en incrementar el trauma de la víctima, como les decía, ¿no? Entonces, también Roxana nos mencionaba no quedarnos calladas, ¿no? Entonces, estamos en un mundo que al menos ahora las mujeres, ¿no? Cada vez más somos más mujeres que vamos levantando nuestra voz, metiéndonos a otros campos, ¿no? Desafiando. Pero no todas las mujeres tienen esa condición, no todas tienen el recurso, el contexto social, entre otros, ¿no? Entonces, como vemos desde los lineamientos internacionales, nacionales, son los que van definiendo la intervención del Estado y van construyendo también nuestros pensamientos. Entonces, no podemos ser ajenas ni ajenos a eso, ¿no? No puedo como profesional solo quedarme en mi psicología, acá en mi consultorio, todo es perfecto, yo ya no sé lo que pasa afuera. No, no es válido, no es efectivo, ¿no? Y no estoy, pues, generando ningún cambio, ¿no? Entonces, esas son algunas reflexiones que podemos tener el día de hoy. Definitivamente, el asunto de la violencia contra las mujeres todavía vemos que no ha encontrado el camino a nivel de solución, ¿no? Todavía los esfuerzos quizá están, pero todavía no. ¿Y por qué? Porque quizá no estamos analizando que la violencia de género, pues también se concibe desde la violencia estructural, ¿no? Entonces, porque no es casualidad que las mujeres de los sectores populares, ¿no? De los pueblos más oprimidos, pues sean las que viven mayor violencia, ¿no? A diferencia de otras clases sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que analizar la violencia también como estructural, ¿no? Y atender todos esos elementos que generan violencia, ¿no? Porque vemos que verlo aislado no nos está resultando, ¿no? Ya lo estamos viendo, nuestro gobierno, nuestro Estado no está pudiendo dar soluciones, ¿no? Entonces, es una tarea de todos y todas, ¿sí? Yo hasta ahí me quedo, no quiero quitarles más de su sábado, ya son 9:55. Si tuvieran alguna consulta, comentario, puedo dejarle a Helen también las diapositivas quizá y algunos recursos, las referencias para que ustedes puedan buscar a nuestros autores que les compartí hoy.
para que tengan mayores elementos, ¿no? Y entender mucho mejor cómo, pues, lo social va determinando también mi mundo psicológico, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias, psicóloga Sugeren Arias Ríos, por aceptar también la invitación del Centro CEPIC. Gracias por tan buena disertación y esperamos contar con usted en un próximo evento. Tenga usted muy buenas noches. Fue un curso bastante productivo para poder fortalecer nuestros conocimientos. Gracias, psicóloga Sugeren, muy amable. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, queridos participantes. Asimismo, quería darles la invitación también para el curso que ustedes tienen. La psicóloga Sugelen va a dar los materiales y asimismo también. No sé si se me puede ver la presentación. A ver. Ok. Listo, el día de hoy hemos desarrollado la clase de curso especializado en psicología en afrontamiento psicológico ante la violencia contra la mujer desde el enfoque social, a cargo de la psicóloga Sugelen Arias Ríos, psicóloga social de la Universidad Federico Villarreal. Queridos participantes, tengan muy buenas noches a ustedes. Muchas gracias por la participación. También quería mencionar que les voy a proporcionar su enlace de Facebook y asimismo también del WhatsApp, si es que desean, obviamente, su certificado y asimismo también los materiales de la clase del día de hoy. Si desean certificarse, también les voy a poner en la cajita del Meet para que ustedes puedan hablar con el asesor o asesora también que les va a estar respondiendo. Asimismo, también yo quisiera hacerles la invitación, ¿no? Que este curso especializado, si desean obtener sus certificados, más los materiales y asimismo la clase grabada del día de hoy también, ustedes pueden estar